Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o quizá con esta situación muy buenas madrugadas. Mi nombre es Viviana Camacho y hoy vamos a hablar o les quiero platicar sobre el tema de lo siniestro, pero en el ámbito de la escritura de las mujeres. Voy a hacer una breve introducción de lo siniestro, ya se ha abordado bastante. Freud en un ensayo muy popular decía que era un Heimlich, que quiere decir lo ajeno, aquello de lo que estamos familiarizados, aquellas cosas que vemos casi todos los días, situaciones con las que nos encontramos cotidianamente que de pronto cambian su rumbo o que adquieren una personalidad distinta, que eso nos hace alejarnos de eso y nos resulta completamente ajeno, por lo tanto nos resulta extraño y eso casi siempre deriva en lo terrorífico. Entonces, lo siniestro se ha estudiado en muchos ensayos académicos, literarios, a partir de la escritura de escritores muy reconocidos como es Julio Cortázar, el mismo psicoanalista Sigmund Freud, el filósofo Friedrich Nietzsche y por supuesto Tomás Ligotti. Y todos coinciden en esta sensación de extrañeza y de lo ajeno que se deriva de un hecho o de un detalle o de algo incluso mínimo, que no tiene que ser muy grande, que saca la normalidad y que nos descoloca de la realidad que vivimos y entonces nos hace entrar con una experiencia sobre lo siniestro, sobre lo que está ahí, lo que parece ordinario, lo que parece conocido y normal, pero que finalmente nos saca y nos lleva a otro universo de realidad, podría decirlo yo, y a través de esta experiencia que nos lleva al otro universo de la realidad, podemos experimentar el miedo y el terror, pero no aquel que viene de los monstruos o aquel que viene de los zombies o de los fantasmas, sino uno que viene del interior de nosotros mismos. Yo me atrevería a decir que lo siniestro es algo que nosotros tenemos muy dentro de nosotros, en nuestro inconsciente, y que sale en ciertas situaciones y que eso nos causa mucha extrañeza. Incluso lo siniestro también podría derivar de una experiencia propia sobre nuestro propio cuerpo, y ahorita vamos a hablar de eso. La primera escritora de la cual a mí me gustaría hablar, para empezar por una cuestión de gusto personal y porque además la conocí, es la gran escritora Amparo Dávila, que es mexicana, que por cierto era muy amiga de Julio Cortázar y mantuvieron una correspondencia, intercambio de cartas y en algún momento incluso se mostraron ciertos manuscritos y Cortázar siempre la animó a que siguiera escribiendo y le reconoció las habilidades que tenía justamente para abordar lo siniestro, desarrollarlo y llevarlo a finales verdaderamente inesperados. Amparo Dávila nació en 1928 en Pinos, Zacatecas. Ahí pasó parte de su infancia y ella misma relató en varias entrevistas, y cuando yo platiqué con ella también me lo confió, que vivía en una casa muy grande, una casa de pueblo, en donde todavía la luz eléctrica no era el común como ahora. Su cuarto de niña daba a un callejón y en ese callejón solían pues sí trabajar prostitutas, y entonces ella en la noche o en la madrugada escuchaba ruidos extraños. Pero ustedes imaginarán que pues a la niña y en esa época pues, no se le decía exactamente qué era lo que ocurría en esos callejones amparados por la oscuridad. Y entonces ella empezó a desarrollar una imaginación que de por sí ya tenía desbordada y le empezó a llevar a más allá y empezó a pensar en fantasmas y en apariciones. Ella misma dijo siempre que era muy frágil, de salud muy frágil, muy enfermiza. Y yo creo que también la enfermedad es otro detonante para que nuestro cerebro trabaje de una manera distinta. Al menos nos hace más conscientes de la proximidad de la muerte y por supuesto nos hace más conscientes de la fragilidad del propio cuerpo y de la realidad como la conocemos. Ella después se mudó a la Ciudad de México
y más o menos entre los años 60 y 70 fue que tuvo una producción más o menos amplia de cuentos y poemas, y dentro de esa producción hay un cuento que a mí me parece que ya es emblemático en la literatura nacional y que es un ejemplo perfecto para estudiar o para identificar lo siniestro. Este cuento se llama El huésped. Es un cuento, les voy a relatar brevemente de qué va. Es una familia que vive precisamente en el campo, en una hacienda. El matrimonio está formado por una mujer, el marido, un hijo, y solamente hay una sirvienta que ayuda en las labores del hogar y que también tiene un hijo. Y el marido con frecuencia está fuera de la casa porque tiene que resolver negocios, tiene que trabajar, entonces se ausenta durante largas temporadas y las mujeres se quedan solas. Y en una de estas regresos del marido lleva consigo a una criatura y le dice a la esposa que es el huésped, que por favor lo cuide, que lo atienda, que lo alimente y que se va a quedar a vivir con ellos. Y se va. Y ahí es justo donde empieza lo siniestro, porque nunca sabemos si este huésped es un ser humano, es un animal, es una especie de monstruo. Yo a veces incluso he pensado que podría ser como una variante de un vampiro, porque es un ser que vive de noche, en las noches anda caminando por toda la casa, tiene unos ojos amarillos muy penetrantes, no habla, hace ruidos extraños, y la mirada siempre es muy penetrante y atemoriza a estas dos mujeres, que lo soportan durante un tiempo porque están, supongo que también muy atemorizadas tanto por el marido como por la misma criatura a la cual no logran identificar. Pues entonces ellas procuran cuidarlo, atenderlo, como fueron las instrucciones del señor marido, hasta que un día escuchan a un niño llorar y la criatura esta está sobre el infante y ya lo tiene muy lastimado, algo le hizo. Y las dos mujeres deciden que no pueden continuar así. La protagonista también dice que ella, de haber tenido los recursos o alguien que la ayudara, hubiese escapado de ese lugar, pero no puede. Y entonces ella y la sirvienta deciden tomar cartas en el asunto y encierran al huésped en la habitación que tienen designada, pero además la tapian y hacen todo lo posible para que no pueda salir de ahí. Y escuchan durante varios días y noches cómo la criatura intenta salir, golpea las puertas, las ventanas, se azota contra las paredes, hasta que finalmente se hace el silencio y cuando van a la habitación se dan cuenta que el huésped está muerto. Días después regresa el marido y pregunta por el huésped y ella, la esposa, le dice: se murió, no sabemos qué pasó, como si se hubiera muerto de manera natural, y entonces el huésped desaparece. Yo creo que este es un gran ejemplo de lo siniestro, porque dentro de la cotidianidad de estas mujeres, dentro de sus actividades diarias, que tienen que ver obviamente con el cuidado de la casa, con el cuidado de los hijos, con la sumisión hacia el marido que lleva a esta criatura, en ese contexto, digamos, como muy familiar para todos, llega un intruso, un huésped al que además tienen que cuidar y al que tienen que tratar bien, y entonces disloca toda la realidad y hace que dos mujeres que son de por sí pasivas y que no son incapaces de realizar acciones por ellas mismas, toman una decisión, se unen entre ellas y entonces logran que esta criatura desaparezca. Yo lo he comentado otras veces, pero me resulta muy interesante y muy significativo. Yo siempre tuve la duda de quién era ese huésped, qué representaba. A mí me gustaba mucho la idea de que fuera un vampiro, porque además esta criatura solía rondar por las noches sobre todo y en el día estaba más tranquilo. Y bueno, yo cuando tuve oportunidad de platicar con ella y le pregunté, me dijo que era la representación del esposo. Y eso me pareció todavía más siniestro porque logró un juego a través de la ficción en el que pudo retratar una violencia que nunca es una violencia directa, nunca es una violencia física completamente, pero es una violencia psicológica muy, muy fuerte que pulula en el aire durante toda la narración. La narración, además, desde que empieza hasta que termina, va subiendo de tensión y la escritora Amparo Dávila lo logra con muchísima habilidad hasta que llegamos al desenlace.
Tiene otro cuento también que me parece que también se inscribe o es un muy buen ejemplo de lo siniestro, que es La señorita Julia. Y la señorita Julia es una mujer que trabaja como burócrata en una oficina. Es una señorita que no está casada y que ya tiene 30 años, quizá un poco más, y pues en esas épocas tener esa edad y no estar casada, ni comprometida, ni tener novio, pues era prácticamente ya estar quedada, ya no tener oportunidad de hacer una vida. Y sobre todo en una sociedad, pensemos en los 50, 60, 70 más o menos, en las que la mujer tenía que cumplir con un cierto rol social y su principal objetivo era contraer matrimonio y formar una familia. Entonces la señorita Julia tal parece que ya no se va a casar, pero un compañero de oficina empieza a rondarla, empieza a invitarla a salir, finalmente hacen una relación, se comprometen, hay una fecha ya, aparentemente la señorita Julia está muy contenta con este hecho, pero un día en la noche empieza a escuchar unos ruidos muy extraños que provienen del armario y ella está segura, sin haberlo visto y ni haberlo comprobado, que tiene ratas. Y entonces empieza una lucha desesperada y salvaje para matar a las ratas. Y las busca por toda la casa y pone veneno y el ruido sigue y persiste y son chillidos y como que rascan los muebles, pero ella nunca ve una sola rata. El ruido es todo lo que detona este delirio en el que ella se mete. Y poco a poco ella empieza a languidecer, incluso empieza a perder el control de ella misma, porque era una burócrata muy disciplinada, muy puntual, que cumplía siempre con sus compromisos, muy recatada, muy admirada por eso. Pero entonces empieza a desvelarse mucho porque está buscando a las ratas, está obsesionada con ese sonido que parece que solamente ella escucha. Y empieza, se mete en una especie de dinámica de autodestrucción. En la oficina empiezan a hablar mal de ella incluso porque interpretan su rostro desvelado como si hubiera estado de parranda, e incluso hay una cosa muy desagradable, que es como si los compañeros se alegraran de esta situación que la tiene al borde de la locura, y al final en efecto pues el compromiso se rompe. La señorita Julia no se va a casar y ella está convencida de que está viviendo rodeada de ratas, y a ella le da mucha vergüenza todo el tiempo es una vergüenza muy grande, porque ella se está preguntando todo el tiempo qué va a pensar su prometido cuando sepa que tiene ratas. Es un poco como decir, no soy lo suficientemente buena mujer, no voy a ser lo suficientemente buena ama de casa si tengo ratas, y entonces él no me va a querer y le va a contar a todo mundo, y qué van a pensar de mí. Y yo creo que eso, aparte de ser de que se inscribe dentro de lo siniestro, dentro de una casa donde ella siempre vivió, en la que aparentemente estaba tranquila, en la que todo estaba en orden, un solo elemento, que es un ruido que nunca sabemos si en realidad ocurre o si nada más está dentro de su propia cabeza, detona una serie de cuestionamientos que incluso yo podría pensar que son sociales, porque es el miedo a no encajar en la sociedad como se espera. Entonces yo lo interpretaría así, como este miedo horrible a que no va a lograr ser la esposa perfecta, a que no logra transmitir la imagen que se espera de ella, y a este temor constante a no cumplir con los estándares que socialmente se requieren de una mujer. Y como repito, este cuento también es un gran ejemplo de lo siniestro, porque cuando empieza es una mujer común y corriente que tiene su empleo en oficina como burócrata, y poco a poco la realidad se va desvaneciendo, la frontera entre cordura y locura se va haciendo cada vez más difusa, y entonces uno como lector no entiende bien si en realidad la casa fue invadida por ratas o si es ella misma la que fue invadida por estos temores que no le permiten acceder a otro tipo de vida. Y en el fondo quizá hasta pudiera ser una especie de escudo protector, porque en el fondo a lo mejor ella ni siquiera quería casarse.
y nada más lo estaba haciendo para cumplir un rol asignado por la sociedad, y ella misma quizás se haya provocado este elemento intrusivo que después ya es incontrolable y que desborda en la locura, y que es lo que la va a proteger y le va a permitir permanecer como ella desea. La otra escritora de las que me gustaría mucho hablarles, porque tiene una obra en particular que se inscribe completamente en lo siniestro, es Jan Rhys. Pero para hablarles de ella, que fue una escritora inglesa que nació en 1890, tengo que hablar primero de Charlotte Brontë. Charlotte Brontë, que nació a principios del siglo XIX, escribió una novela que se llama Jane Eyre, que causó un escándalo cuando fue publicada. En realidad es una novela de amor. La protagonista es Jane Eyre. Se queda huérfana y se va a vivir con una tía rica, pero en esa casa la tratan muy mal, la tratan como una arrimada, como suele ocurrir en muchas ocasiones, y ella desde muy pequeña es muy rebelde y es muy consciente de las injusticias, entonces no se deja y siempre está tratando de rebelarse ante lo que a ella le parece maltrato injustificado. Entonces, por mutuo acuerdo, la tía y ella deciden que mejor se va a ir a un internado y va a estar lejos de la casa y además va a aprender un oficio. Y en efecto, se va a un internado y relata cuáles son las condiciones de ese internado, que además refleja cómo eran las condiciones reales de los internados ingleses en aquella época. Y eran espantosos. A las niñas se les exigía traer el cabello muy corto, vestían como si estuvieran en la cárcel, la disciplina era férrea, se levantaban muy temprano, había rezo, había mucho estudio, había por supuesto labores domésticas y había poco cuidado en realidad, comían mal, comían poco, no estaban lo suficientemente protegidas contra las inclemencias del tiempo. De hecho hubo un brote de tuberculosis, lo narra en la novela, y eso ocurría también con mucha frecuencia, y varias de sus compañeras murieron. Ella logra salvarse, crece en ese lugar y eventualmente se convierte en profesora, que además era de los pocos oficios que en el siglo XIX una mujer podía llevar a cabo sin que fuera señalada o sin que fuera tachada de indecente. Entonces ella se queda dando clases todavía durante un tiempo y muy joven, como a los 18, 19 años, decide buscar fuera de ese lugar algún otro empleo, y en efecto encuentra un empleo en una casa de gente con mucho dinero, y ella va a ser la institutriz de una niñita. Y bueno, la historia es que se enamora del señor Rochester, que es el dueño de esta mansión, que aparentemente es soltero. Él se enamora de ella. Pues es un poco como el típico cuento de la Cenicienta. Y bueno, deciden casarse, están muy contentos porque además los dos han decidido que no les importan todas estas convenciones sociales y no importa que ella no tenga dinero y él sí. Pero justo cuando están a punto de casarse, ya están en la iglesia, y cuando el padre dice si hay algún impedimento, sí parece como telenovela, pero así ocurre en la novela. En efecto, alguien se levanta y dice que el señor Rochester no se puede casar porque ya está casado, y porque además la mujer, la esposa, vive en la casa donde Jane Eyre ha estado trabajando, encerrada, y que está loca. Entonces Jane Eyre, porque además todo el tiempo es su forma de ser, las decisiones que toma son a partir de unos principios muy sólidos, decide que no solo, por supuesto, que no se puede casar, sino que además ya no quiere seguir trabajando para el señor Rochester y que ya no puede seguir viviendo ahí. Y entonces, en un arrebato un poco de locura, se va sin dinero además, prácticamente sin equipaje, y anda vagando un poco por los campos hasta que es rescatada y empieza una nueva vida en un pueblito donde le dan un empleo como profesora, y trabaja ahí, conoce a algunas personas que son muy bondadosas y que la ayudan, y un día recibe la gran noticia de que es heredera de un tío que ni conocía y que ha muerto, y entonces va a recibir la herencia y decide buscar al señor Rochester, porque ella en realidad está muy enamorada. El único impedimento pues fue obviamente lo de la mujer loca oculta en una torre. Y cuando va a buscarlo se encuentra con la sorpresa de que la casa, la gran mansión donde ella vivió durante un tiempo y donde fue tan feliz,
pues está completamente quemada y está destruida, y además se entera que el señor Rochester ha quedado ciego y sabe también que ese incendio fue ocasionado por la primera esposa, que se llama Berta. Y bueno, ya después hay una reconciliación, ellos terminan casados, incluso tienen una hija, y bueno, en el momento en el que fue publicada esta novela, causó un gran escándalo en Inglaterra y era muy comentada porque Jane Eyre, a su modo y de acuerdo al contexto de su época, puso muy en claro pues estas diferencias sociales y esta crueldad de las clases sociales unas contra otras, y esta casi imposibilidad, sobre todo de las mujeres, de poder acceder a otro tipo de estudios, acceder a otro tipo de trabajos, que se les tratara como seres humanos y no nada más como esposas sumisas que iban a hacerse cargo de una casa, y además con el impedimento del dinero. Entonces, si no había dinero, era muy difícil que una mujer pudiera casarse, porque sin dote, pues prácticamente ningún hombre iba a querer. Fue muy comentada, ahora uno la lee y pues ya con el paso del tiempo algunas cosas ya han quedado obsoletas, pero otras no, otras siguen siendo muy vigentes. También lo que nos enteramos es que de Berta sabemos muy poco en realidad. Berta es un personaje oscuro, aparece muy poco en la novela, y siempre que aparece es completamente siniestro, es una mujer loca, desquiciada. Nos enteramos que es una mujer criolla que vino de las colonias antillanas inglesas, y eso es todo lo que sabemos. Y bueno, en realidad de la escritora de las que les quiero platicar es Jane Eyre. Ella nació en las islas antillanas, criolla. Además a ella le tocó, cuando nació en esas islas y creció ahí, ya había ocurrido la emancipación, entonces ya no había esclavos, pero estaba todo muy fresco. Entonces los esclavos estaban todavía muy enojados y con un rencor enorme hacia los colonizadores que todavía estaban ahí. La situación social era muy difícil y ella no encajaba en ningún lado porque era criolla, entonces no era negra, pero tampoco era completamente blanca. Se le dificultó mucho crecer en un lugar así. Su mamá estaba un poco, dada toda esta situación social en la que estaban viviendo, su mamá también estaba un poco desquiciada, un poco inconforme con la vida que llevaba e incapacitada para hacer alguna otra cosa. Y como la situación de su familia lo permitía, ella decide irse a Londres a estudiar actuación, y sus papás le dicen que sí. Entonces pues le pagan el viaje, le pagan la estancia, pero ella tenía un acento muy extraño, justamente por venir de por proceder de las islas, y entonces como que en el teatro no le iba muy bien porque su dicción no era muy clara y tampoco era una gran actriz. Entonces cuando sus padres se enteran de eso, le dicen pues mejor regrésate a casa, no tienes nada que hacer allá. Pero ella decide que no quiere volver a las islas, decide quedarse ahí, y le retiran el apoyo que le estaban dando, y entonces pues de pronto actúa en algunas comedias, medio baila, pero en realidad se mantiene gracias a novios que tiene, parejas. Prácticamente es una prostitución. Algunos de estos señores eran clientes más o menos constantes, otros eran esporádicos. Su vida fue muy complicada. Además le tocaron las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, y escribía diarios. Entonces un día esos diarios llegaron a Maddox Fox, y a él le gustaron mucho. Se dio cuenta que era una narradora nata prácticamente, que tenía muchas cualidades y que solo necesitaba pulir ciertas cuestiones de ritmo sobre todo, pero que tenía un estilo ya propio, y pues prácticamente sin haber estudiado, sin haberse formado de manera académica, digamos, para escribir. Entonces pues la hace su amante, por supuesto, y al mismo tiempo la ayuda. Publica algunos libros y todos ellos tienen que ver con la experiencia pues sí, con su propia experiencia, con la vida que lleva, con las parejas que ha tenido. Son muy personales todos sus relatos, y como les decía, las dos guerras dificultan todo su desarrollo como escritora.
En algún momento se hace alcohólica, pero alcohólica dura, al grado de que causa algunos escándalos en la vía pública, y muchas veces tienen que ir a calmarla los policías. En algún momento estuvo incluso internada en un hospital psiquiátrico, y bueno, ella dejó de escribir definitivamente, ya no se volvió a interesar por eso, hasta que un día una actriz la busca porque quiere dramatizar una de sus obras en el radio. Todo el mundo cree que está muerta, ya nadie sabe de ella, pero finalmente la encuentran gracias a un anuncio en el periódico. Y cuando hacen esta dramatización en radio resulta un éxito, y un editor se interesa mucho y le habla con ella, y acuerdan que ella va a hacer una novela y que la va a entregar en 9 meses, que se convierten en 9 años, porque ella ya no era tan joven, ya estaba muy deteriorada por el alcohol, por la vida que había llevado. Y entonces lo que hace es justamente retomar este personaje de Berta, del que les hablaba de la novela de Jane Eyre, porque ella siempre pensó, y lo dijo, que todos los demás personajes en esa novela estaban redondos, tenían claroscuros, tenían una personalidad muy definida, actuaban como humanos. En cambio a Berta, la escritora Charlotte Brontë la había puesto como una enajenada, loca, desquiciada, sin personalidad, sin explicar cómo había llegado a ese estado, por qué se había casado con el señor Rochester. Y ella, siendo de las Antillas, de la excolonia, y al haber crecido ahí y después en su estancia en Europa, todo el tiempo se sintió fuera de lugar, todo el tiempo se sintió, creo que todo el tiempo vivió como en un ambiente siniestro, porque nunca se acomodó en ningún lado. La sociedad no lo permitía, y ella misma también era muy peculiar y le costaba mucho trabajo relacionarse. Y bueno, hay que decirlo, también el racismo ha estado de manera muy fuerte en todas las sociedades, y a ella le tocó esa parte, a pesar de que ni siquiera era negra, era una mujer blanca, pero era criolla, y ese simple hecho la hacía no encajar en la sociedad. Entonces, claro, lo que ella hizo fue reivindicar a este personaje de Berta, con el cual por supuesto ella se sentía muy identificada, y escribió Amplio mar de los sargazos, una novela espectacular en la que se narra la vida de Berta desde que nace, cómo crece en este ambiente pues entre paradisiaco de las islas, pero también oscuro, en donde la gente del lugar, los negros, hacen vudú y hablan una lengua que la niña no entiende, y cómo crece y es prácticamente vendida por su familia, porque ellos tienen una fortuna, pero no tienen apellido, son criollos. Entonces lo que ocurre es que la casan por conveniencia con un inglés. El inglés le va a dar el apellido a la familia y la familia le va a dar dinero, pero a ella ni siquiera le preguntan, es como un objeto intercambiable, como muchas veces ocurre, y supongo que sigue ocurriendo en ciertos estratos sociales. Y bueno, entonces ahí viene un proceso de degradación de esta mujer, de Berta, que en realidad se llama Antoine en la novela de Jean Rhys, y empieza poco a poco en un proceso de locura en la que el marido no la respeta porque sabe que es criolla, en la que además el marido le empieza a ser infiel porque puede hacerlo, porque aunque ya no están rodeados de esclavos, sí están rodeados de sirvientes, que es una variante del esclavismo en ese contexto de la novela. Y la empieza a torturar todo el tiempo, y entonces la empieza a orillar a la locura. Y es muy siniestro el proceso en el que se va dando, porque el personaje principal nace en un ambiente hostil, raro, crece en él, nunca se le da la oportunidad de ella desarrollarse como una persona común y corriente, siempre está siendo utilizada como moneda de cambio prácticamente, y ella se casa en realidad muy contenta, piensa que va a poder acceder a otro tipo de vida, su marido a ella le agrada, pero el marido sabe perfectamente que se casaron porque él aportó el apellido, y entonces él
recibe una dote muy importante a cambio, y eso no le interesa. Y entonces este proceso de degradación es muy siniestro, porque el ambiente además en el que ocurre todo esto es, como les decía, paradisiaco, exuberante, pero esa misma exuberancia que ella anhelaba tanto y que disfrutaba tanto, porque es en la exuberancia en la que ella nació y creció, poco a poco se empieza a hacer más opresiva, el ambiente se le empieza a hacer como más nebuloso, una vez más las fronteras entre la realidad y la fantasía empiezan a desvanecerse, y entonces es una novela extraordinaria en la que narra cómo es posible que Berta, encerrada en una torre de una casona enorme en la novela de Charlotte Bronte, en realidad tuvo un pasado, y tuvo un pasado doloroso. Y yo creo que aquí también, una vez más, y eso me parece muy interesante, lo siniestro, la ficción, también sirven para hacer una denuncia social muy fuerte y muy profunda de realidades que les tocó vivir a estas escritoras y que lograron plasmar con mucho impulso, con mucha fuerza. Uno como lector no puede dejar pasar por alto las sensaciones que tuvo la escritora seguramente cuando estuvo en el proceso. Además, como les decía, se tardó 9 años. Ella había firmado un contrato y supuestamente la novela iba a aparecer en 9 meses, pero no lo logró. Y bueno, una vez que ya fue publicada la novela en los 60, ella tenía como 70 años, fue un éxito de crítica y de ventas, y por fin, por una vez en su vida, recibió premios, reconocimientos, incluso recibió una beca vitalicia, pero ya no la pudo disfrutar plenamente por la edad y por el deterioro de su salud. Y no podía faltar, por supuesto, Patricia Highsmith. Es una escritora estadounidense que nació en Texas por ahí de los años 20. Ella desde el principio tuvo una vida muy, muy, muy complicada, sobre todo con la relación con su madre. Ella, por algún motivo muy íntimo, por una sensibilidad muy a flor de piel, siempre se sintió como muy abandonada, porque su mamá se volvió a casar, la dejó una temporada con la abuela en Texas, mientras ella era ilustradora de modas, hacía carrera en Nueva York con su marido, y fue una separación más o menos breve, pero creo que Patricia Highsmith nunca lo superó del todo. Además, por si fuera poco, ella fue lesbiana siempre, y tuvo muchas dificultades con su mamá, porque obviamente su mamá esperaba una Patricita Highsmith seguramente, ¿no? que siguiera pues las normas sociales. Vamos otra vez con esta crítica social que si no la hacen de manera sociológica, digamos, antropológica, sí la hacen desde la ficción, y es muy gozoso darse cuenta de estas conexiones muy importantes que hay entre lo siniestro y la crítica social. Incluso durante una temporada Patricia Highsmith estuvo yendo a terapias para que la curaran de su desviación sexual, y pues no funcionó. Ya en algún momento ella se dio por vencida y hasta hizo una broma un poco macabra, que dijo que iba a ir a estos encuentros que sean tipo Alcohólicos Anónimos, donde se reunían varias mujeres que querían supuestamente dejar de ser lesbianas, y dijo que iba a ir a esas reuniones para ligárselas. Entonces ya al final lo tomó con humor, decidió que así iba a ser su vida, pero eso siempre le causó muchos conflictos, sobre todo con su mamá. Entonces ella siempre desde muy joven tuvo una personalidad muy cerrada, era muy encantadora con la gente, pero muchos testimonios de amigos, de gente que la conoció, decían que era imposible saber en realidad lo que estaba pensando, que un día se podía comportar de una manera y otro día se podía comportar de una manera completamente distinta, de modo que era muy difícil conocer su verdadera personalidad. Y de ahí viene una de las sagas más famosas que hizo 5 libros de un solo personaje, Mr. Ripley, y algunos de ellos pues han hecho varias versiones de películas. Y lo que tiene Mr. Ripley es que es un trepador social, es un donadie que por medio de simulación, sobre todo, de aparentar ser quien no es, de adquirir la personalidad de otro para incluso suplantar personalidades, logra un ascenso social
al principio paulatino y luego desbocado. Además es un gran amante del arte. Patricia Highsmith también era amante del arte, ella misma incluso dibujaba. Dejó todos sus cuadernos y sus diarios a Suiza, a una biblioteca muy importante allá, y ella hacía diagramas y dibujaba. No era una dote que desarrolló ni que pretendiera desarrollar, pero que está muy presente en la planeación de sus novelas. Ella era así muy disciplinada y planeaba sus novelas y tenía libretas específicas para cada tema que ella quería abordar. Mr. Ripley, que fue una saga que escribió, les digo, 5 libros durante aproximadamente 35 años, es como si fuera una proyección de ella misma. Ella misma vivió de simulaciones todo el tiempo, ella misma se disfrazaba psicológicamente, no digo en la forma de vestirse, ni de peinarse, ni nada de eso. Se disfrazaba en el modo en que se comportaba con la gente. Entonces este personaje, Mr. Ripley, es sumamente siniestro por eso, porque por un lado es alguien encantador, alguien que parece que en realidad no quiere hacer daño, que incluso es generoso, que es un amante del arte, que le gustan las cosas hermosas, los objetos bellos y caros, pero que para lograrlo, como no tiene ninguna profesión, no tiene familia que lo respalde económicamente, él mismo no tiene ninguna riqueza, pues lo que hace es esto, hace una cadena de simulaciones durante las cuales no puede pasar desapercibido. Entonces cuando es descubierto recurre a lo más simple, que es el asesinato. Digo simple porque podría parecer el asesinato como algo que puede bien ser algo planeado, o que puede darse en un momento de desesperación, de euforia, y él parece que nunca lo planea, pero cuando llega el momento de que esto ocurre, todo le sale bien. Logra borrar las huellas, logra ponerse en la posición correcta, siempre logra salirse con la suya, y me parece que también es muy siniestro que en el lector lo que causa es una doble sensación. Por un lado queremos que se salga con la suya, porque queremos que logre sus cometidos uno tras otro, y por otro lado también es un personaje sumamente desagradable, porque nunca tiene una personalidad propia. Entonces siempre esto de estar adoptando las personalidades, sobre todo de la gente de la que se deshace para quedarse con su dinero, es muy perturbador. Y Patricia relata perfectamente cómo se corta el cabello, se lo tiñe, pero sobre todo, y creo que ahí viene lo más siniestro de todo, es cómo adopta la forma de hablar, los modales, pues todas el lenguaje corporal de la gente a la que quiere suplantar para hacerse pasar por ellos, y siempre lo logra. A pesar de que hay sospechas alrededor de él siempre se sale con la suya. Entonces yo creo que sí es un reflejo muy claro de Patricia Highsmith, que estuvo toda su vida así como si estuviera huyendo de sí misma y tratando de adoptar otras personalidades que le permitieran adaptarse a los entornos en los que estaba. Ella, por otro lado, se fue a vivir desde muy joven a Europa, y a Estados Unidos regresaba ocasionalmente a ver a la familia o por algún compromiso literario que tuviera, pero nunca se sintió a gusto en Estados Unidos. No es difícil darse cuenta en sus libros, sobre todo en sus cuentos, que siempre le pareció una sociedad muy hipócrita y puritana, y eso es justamente de lo que se vale Ripley en todos sus crímenes y en toda la suplantación de personalidad. Se aprovecha justamente de eso, del orgullo social, del gringo sobre todo, y de lo fácil que es engañarlos y hacerse pasar por otra persona. Uno de los libros que más me gustan, donde lo siniestro toma un cariz social, es La celda de cristal. En La celda de cristal, un personaje que se apellida Carter es encarcelado por un fraude que hace. Es un delito. Patricia Highsmith lo plantea como que no merecería la cárcel los años que pasó ahí, pero mientras está en la cárcel, obviamente el sistema penitenciario, como en todos los países, en todas las latitudes del mundo y en cualquier tiempo, no funcionan. En realidad nunca logran redimir al criminal, todo lo contrario. Entonces él, cuando sale de la cárcel, sale con una personalidad completamente devastada. Es alguien cruel, sus amigos no lo reconocen, además se ha hecho adicto a las drogas, y entonces trata de fluir en la sociedad, pero hay un rechazo mutuo. Él no logra integrarse completamente,
la sociedad tampoco sabe qué hacer con él y no lo aceptan completamente. Y yo me atrevo a decir que casi todos los personajes de Patricia Highsmith están en este dilema existencial, en este dilema de personalidad. Y claro, como es la gran maestra del crimen, la salida que siempre encuentran es justamente a través del asesinato, a través del crimen, a través de, pues sí, de ir en contra de la ley, de ir en contra de las leyes que están funcionando en la sociedad, donde estos personajes nunca terminan de encajar y nunca terminan de funcionar. También es muy interesante seguir la vida de ella y cómo tuvo muchas relaciones amorosas con mujeres, parejas de ella, y nunca prosperaron porque pareciera que siempre estaba buscando la aprobación de la madre. Y pues esto nunca funcionó, y en sus libros, como les decía, sobre todo en sus cuentos, eso siempre está presente. Siempre hay un personaje que tiene características de ella misma y sobre todo de la madre, que terminan siendo como muy desagradables. Y yo creo que lo siniestro en ella, en Patricia Highsmith, es justamente eso, cómo sus personajes son o aparentan ser lo que nunca son, y el lector nunca sabe o nunca logra llegar al espíritu del personaje, nunca sabe en realidad qué era lo que pensaba. Sus finales dan giros inesperados que nos hacen dudar de lo que estábamos nosotros considerando en un momento antes. También suele retratar a niños niños muy siniestros, niños oscuros, niños que tienen o que pretenden solucionar las cosas a través de una fantasía de asesinato que a veces llega y a veces no llega, pero el solo hecho de que esté presente y que Patricia Highsmith no lo exponga, sí puede resultar bastante perturbador. Algunas de sus novelas, o varias de sus novelas, fueron llevadas al cine con mucho éxito, pero ella siempre fue una persona demasiado retraída en ella misma. Era de, como les decía, como de varias personalidades, y nunca se abrió completamente a absolutamente nadie. De hecho, ya los últimos años de su vida, que ya estaba muy enferma, se volvió todavía más misántropa. No le gustaba que la visitaran, comía poco, y desgraciadamente antes de morir estuvo a punto de escribir otra saga más del señor Ripley. No la llegamos a ver porque nada más hizo con una especie de boceto en las libretas que les platico, pero tal parece que la última novela, Mr. Ripley, ya iba a ser capturado, o bueno, al menos eso es lo que se ve en los bocetos. No lo podemos saber, no lo vamos a saber nunca, porque en los bocetos pues siempre pueden dar giros inesperados, pero creo que es una gran maestra de lo siniestro, es una gran maestra también del análisis psicológico, y también en el trasfondo de sus obras. No tengo idea si lo hizo con una premeditación, si lo estudió detenidamente, pero hay una crítica social muy fuerte, sobre todo a la sociedad norteamericana que a ella le tocó vivir. Es una sociedad gringa súper hipócrita, lo sigue siendo, pero además súper puritana, lo sigue siendo. Entonces sus novelas siguen siendo muy, muy vigentes. Yo no perdería oportunidad, si es que no la han tenido, de leer los libros de Mr. Ripley, porque ahí se condensan todos sus intereses, y durante los 5 libros de la saga se muestra lo siniestro de la personalidad y cómo es tan fácil también, una vez que uno aprende a controlar su apariencia externa, cómo es tan fácil engañar a la gente. Otra gran escritora mexicana del siglo pasado, imagínense ya del siglo XX, Gabriela Rábago Palafox, que además no se han reeditado sus libros, lo cual me parece muy extraño. También como que toda su obra está como un poco en la oscuridad. Se encuentran algunas cosas en internet, pero yo creo que es una autora que necesita ser rescatada. Murió muy joven, murió a mediados de los 90, apenas tenía 45, 46 años, pero aún así dejó unos cuentos espléndidos. Hay uno de ellos que se llama Pandemia, que viene muy, muy ad hoc con este año 2020 que estamos viviendo, y es un cuento muy gozoso, es un cuento muy siniestro, porque en realidad ella habla, claro, de una pandemia, dice que ataca principalmente a los hombres,
A las mujeres no tanto, las mujeres son las que entonces se encargan de mantener la sociedad funcionando, pero los hombres se empiezan a morir o se empiezan a ir para huir de la pandemia, y es un claro referente, aunque nunca lo menciona tal cual y tampoco hace mención a las características que lo definen con mucha precisión, al VIH, por supuesto. Y también hace una reflexión muy profunda acerca de la homosexualidad y cómo, obviamente todos sabemos cuando surgió esta enfermedad, los más atacados y a los que se les fue encima toda la sociedad y a los que prácticamente se les echó la culpa fueron a los homosexuales. Entonces ella en esta novela de pandemia hace como una especie de cacería de brujas, pero todo es a través de la insinuación. Nunca dice nada claro, nunca nombra la enfermedad por su nombre, tampoco nunca dice que son homosexuales como tal, y por eso es un cuento muy gozoso. La sensación que causa como lector a mí, que me la causa, es de ansiedad, y al mismo tiempo uno va descubriendo a través de la lectura de que habla de un momento muy específico. Todo ocurre en la Ciudad de México como de los 80s más o menos, que era una ciudad un poco más manejable, que no estaba tan saturada como lo está ahora, pero que ya tenía las características caóticas que ahora conocemos ya exponenciadas. Creo que es un cuento que aparte de que es una gran narradora, Gabriela, creo que es un cuento que toca fibras muy frágiles en la sociedad, que no se han superado a pesar de que ya han pasado muchos años, a pesar de que ya estamos en el 2020. Esta característica o esta forma de ser, de no encajar en lo que la sociedad espera, sigue siendo un tabú, sigue siendo una cosa no aceptada, que sigue siendo muy criticada. Y bueno, incluso ahora con la pandemia del 2020 no ha faltado por ahí alguien, sobre todo gente de religión, que diga que los homosexuales o el matrimonio entre personas del mismo sexo tengan que ver con esta pandemia. Como les decía, en este cuento en particular, la narración es muy sutil, todo es como medio se asoma, pero nunca lo dice con todas sus palabras, y eso hace que sea un cuento que también podría inscribirse incluso ahora. Creo que podría encajar, si lo leemos en este momento y lo quisiéramos encajar en la pandemia que se está padeciendo ahora en el mundo, y sobre todo lo digo en la Ciudad de México, no porque solo aquí ocurra, sino porque el cuento de Gabriela está ubicado aquí, pues es algo que sigue ocurriendo. Lo siniestro, que me parece que ella lo maneja de una manera pues de una manera muy inteligente, es que nunca lo pone como, nunca es su carta de presentación. Esto yo como lectora lo voy descubriendo poco a poco, es como si se estuviera desenrollando un nudo, y al final es una escritora que logra que el lector se quede pensando y reflexionando en lo que acaba de leer. Luego tiene otro cuento que a mí también me gusta mucho, que se llama Resurrección, y utiliza además no sé si ustedes recuerden, quizá no, porque muchos no son de la generación, pero antes vendían unos muñequitos que eran como gomitas que uno metía al agua y se expandían, entonces crecían y adquirían otras formas y otro tamaño, y era muy divertido ver la transformación, echarlos en una pileta y ver lo que ocurría, y luego ya se echaban a perder y se hacían chiclosos. Pero bueno, en este cuento hay un niño que colecciona estas figuras, pero la particularidad de estas figuras es que todos son santos. Entonces Gabriela también maneja esta cuestión de la religión, porque además el niño es un experto, entonces sabe exactamente qué santos pedir, qué santo es el que quiere, y le encanta ver igual cómo entran al agua y crecen casi de tamaño natural, y los colecciona. Pero entonces tiene un amigo que está experimentando a la Frankenstein. Ella, si lo vemos así, es como Mary Shelley con lo que propuso, solo que en lugar de electricidad, lo que utiliza este amigo es una fórmula en la que puede revivir pequeños cadáveres. Sobre todo el amigo hace experimentos con insectos, con animales pequeños, y entonces un día se les ocurre que estaría bien hacer ese experimento con estos monigotes que son santos que colecciona este niño. Entonces le ponen ahí las gotas a un santo, pero a varios
pero resulta que pues no, parece que no funciona, entonces dejan el experimento y dicen, bueno, pues ni modo, no funcionó, el amigo se va a su casa, el niño se queda en la suya, se va a dormir y ya dormido, en algún momento de la noche escucha unos ruidos y resulta que empiezan a entrar los santos, pero pues ustedes sabrán, muchos de los santos pues son penitentes, entonces es horrible. En realidad, ya si vemos la narrativa del catolicismo, pues es hasta gore. Los santos siempre son martirizados, ya sea por flechas o porque les cortan los senos, o por latigazos, o porque les cortan la cabeza. Entonces, bueno, los santos que este niño colecciona no están en su pose beata, pacífica y humana, digamos, sino están justamente en el momento de la tortura. Entonces el niño ve cómo se abre la puerta y estos santos empiezan a entrar, pero justo en este proceso de tortura, en este proceso de desgarramiento. Yo lo llamaría un desgarramiento no solamente físico del cuerpo, que tiene que ver con los tejidos y con la sangre y con la pus, con la descomposición, sino también un desgarramiento ético y moral. Y yo creo que este cuento también es una crítica que ella hace sobre toda esta hipocresía y esta colección de principios morales que finalmente la gente no aplica en su vida común y que es muy fácil como sermonear, o es muy fácil criticar, pero que a la hora que uno ya funciona en sociedad y que tiene que tomar ciertas decisiones, pues entonces esos sacrificios ya no funcionan. Insisto, me parece muy interesante cómo lo siniestro, sobre todo en estas mujeres de las que les estoy platicando. Hay muchas más, pero bueno, son descubrimientos que hay que ir haciendo cada quien de acuerdo a sus gustos de lectura. Pero lo que me causa una sorpresa, que apenas lo estoy pensando, es como estas mujeres, a través de lo siniestro y a través de la ficción y a través de lo fantástico, sí hacen una crítica social, insisto. Y bueno, no vayamos más allá. La misma Mary Shelley, con su mítico monstruo que ha sobrevivido ya varios cientos de años y que aparece una y otra vez y se reinterpreta una y otra vez. Y si ustedes leen la novela, en este momento seguramente va a tener más interpretaciones y nosotros le vamos a dar, de acuerdo al momento histórico que estamos viviendo, pues le vamos a dar más cualidades de las que seguramente en su momento se identificaron, o quizá no más, sino distintas, porque las dinámicas sociales han cambiado, ha cambiado la tecnología, se ha desarrollado mucho, ha cambiado por supuesto también el modo de ver el mundo, pero aún así este monstruo sigue vigente, y yo creo que sigue vigente por una cosa fundamental, que tiene que ver por supuesto con lo siniestro, con lo ajeno, con la búsqueda del padre, que mucho ese fue uno de los elementos que más se analizó en el siglo pasado, sobre todo con el psicoanálisis y con Freud, pero creo que también tiene muchísimo que ver con el racismo, con no aceptar. Una vez más, como les digo, las mujeres hacen una crítica muy muy fuerte sobre el funcionamiento de la sociedad, sobre los principios establecidos que definitivamente no funcionan, y sobre las expectativas que se crea un grupo de seres humanos y que pretende que todos los seres humanos que conforman una sociedad pues se manejen en ese sentido, y al fin de cuentas pues no funciona. Hay otras escritoras mexicanas maravillosas que voy a mencionar, pero que no vamos no vamos a profundizar en ellas, pero que yo recomiendo mucho. Son también escritoras del siglo pasado. Está Inés Arredondo, está Guadalupe Dueñas, y por supuesto que está Adela Fernández. Como les digo, hay muchas otras, pero creo que estas sí han manejado lo siniestro, y en distintas capas, de acuerdo a la personalidad literaria de cada una de ellas, han manejado lo siniestro, manejado lo fantástico y también la crítica social. Y por supuesto no podía faltar Mariana Enríquez con su novela extensa y muy buena, Nuestra parte de noche, en la que lo oscuro está presente, lo siniestro está presente durante todas sus páginas,
Tenemos a un personaje que es Juan, un personaje misterioso que tiene la habilidad, tiene la capacidad de trasladarse a otras dimensiones, de entrar en el mal, como en el mal puro, como este mal que es como, no es un personaje, es un ambiente, es una atmósfera, es un lugar, es un sitio. Tiene escenas verdaderamente escalofriantes. Y bueno, este personaje Juan tiene un hijo, Gaspar, que ha heredado ese don, no sé si llamarlo don, porque más bien parece una maldición, pero Juan hace todo lo posible porque su hijo no descubra su poder, que la gente que además secuestró a Juan desde que era muy pequeño para utilizarlo, no utilice a su hijo Gaspar. Entonces eso ocasiona que el personaje de Juan sea un personaje muy contradictorio, sea un personaje que puede ser muy dulce, pero que también puede ser muy cruel, que es muy fuerte, pero a la vez es muy vulnerable, y que está haciendo todo lo posible porque el don del hijo, o la maldición yo la llamaría, este poder que tiene de entrar a otras dimensiones y de ponerse en contacto directo con la oscuridad, de salvarlo, de que no lo agarren estas personas. Ahora, ¿quiénes son estas personas? Es una especie de secta de la oscuridad, es una familia muy poderosa en Argentina, es una familia que tiene mucho dinero, son aristócratas, y yo creo que aquí Mariana logra hacer una conjunción de lo siniestro, de lo oscuro y una crítica al poder, porque el poder, todos lo sabemos, no solamente es tener dinero, sino la capacidad de hacer lo que se les dé la gana sin ninguna consecuencia, de salir impunes ante las acciones que hacen. Y por supuesto ahí está el trasfondo de la dictadura argentina, de los desaparecidos, de las torturas. Me parece que esta novela tiene, lo formidable que tiene es que no solamente mezcla estos elementos que decía yo al principio de la oscuridad, el horror, lo siniestro, sino también integra de una manera muy, muy efectiva pues la cuestión política y social de Argentina, de una Argentina que le tocó vivir a Mariana y que todavía tiene sus resquicios ahora, que no se ha recuperado del todo. Creo que lo que nos muestra también la novela es como sociedades que han sido tan lastimadas no se recuperan del todo jamás, son heridas que quedan ahí, son heridas que quedan abiertas, y es como si hubiera un camino, como si pudiera abrir Juan, este personaje, como si pudiera abrir puertas a estas heridas. Y bueno, las personas que lo tienen secuestrado, esta familia súper siniestra y oscura, pues lo que quieren no es sanar las heridas, sino seguir manteniéndolas abiertas, porque eso les proporciona poder y les proporciona placer, además, placer a través del dolor. Otro tema que está implícito ahí también es el uso del cuerpo, porque esta secta que tiene a Juan y que quiere también hacerse de Gaspar, una vez que saben que también tiene poder, pues este poder que ejercen, este acceso a la oscuridad es a través del cuerpo de Juan, y en algún momento tendría que ser a través del cuerpo de Gaspar. Entonces sí es una crítica muy sutil y muy profunda a los usos del cuerpo también, pero a los usos del cuerpo desde la tortura, que es lo que por supuesto han hecho todos estos regímenes totalitarios, y es lo que se sigue haciendo ahora. Si no, pregúntense ustedes del significado, el simbolismo que tienen las muertas de Juárez, los cuerpos, el uso de esos cuerpos y el desgarramiento horrible que hacen de la sociedad, tiene que ver obviamente con ritos y tiene que ver con poderes y tiene que ver con esta sensación que yo me imagino que debe ser como una adicción, de que una vez que tienes el poder de hacer cualquier cosa sin consecuencias, entonces es una cosa de disfrute, porque solo un grupo selecto puede hacer eso, pero el resto de los humanos no pueden. Y encima de que no pueden, son víctimas fáciles que pueden ingresar a estas filas de desaparecidos, de descuartizados, de gente cuyo cuerpo no vale nada y que termina siendo ocupado. A Mariana Enríquez ya tiene una carrera amplia, ha escrito muchos cuentos y no es la primera vez que aborda temas así sociales o que tengan que ver con la dictadura argentina. Tiene tiene un cuento muy pues siniestro y muy extravagante, pero también que da justamente es una llaga que da justo en el corazón de por ejemplo el abuso de los cuerpos de las mujeres. En este cuento una chica se sube al metro y está quemada y está muy muy lastimada,
y bueno, las quemaduras quedan por siempre y hacen unas cosas horribles en la piel, y toda la gente siente cierta repulsión hacia ella, y entonces ella cuenta que un hombre la quemó. Y durante el desarrollo de este cuento nos caemos en cuenta de que como los hombres hacen eso con frecuencia, las mujeres deciden que se van a quemar ellas mismas, porque dicen, bueno, pues ahora quizás si me quemo yo sola, entonces a lo mejor ya mi cuerpo no va a ser apetecible para ti, ya no lo vas a querer usar y ya no va a ser necesario que me quemes porque ya estoy quemada. Y entonces se hace una especie de secta como de brujas que además hacen hogueras y que deciden por ellas mismas quemarse, y el cuento se llama Lo que perdimos en el fuego. Es muy recomendable. Entonces ella ya tiene su interés siempre ha estado de ese lado y ha logrado utilizar los elementos de la oscuridad, lo fantástico, para crear estos ambientes sórdidos y siniestros y para reflejar una realidad social que está aquí latente todo el tiempo entre nosotros. Me parece que a últimas fechas, no es que apenas las mujeres lo estén haciendo, creo que lo han hecho a lo largo de la historia de la humanidad. Creo que han utilizado lo insólito, lo fantástico, lo especulativo y lo siniestro para hacer crítica social, para hacer crítica política, para exponer ideas. Creo que las mujeres están transitando caminos o están abriendo caminos que no han sido transitados, y eso me parece muy gozoso. Y el tema de lo siniestro es muy amplio, son muchas mujeres las que lo han abordado desde sus perspectivas, desde su ámbito social, desde su ámbito cultural, y creo que lo han hecho con mucho éxito. Y yo, para terminar, quisiera mencionar algunas mexicanas que, insisto, están pues utilizando esto que les digo, están abriendo caminos con técnicas narrativas y con herramientas que no solamente están dejando narraciones muy gozosas y de muy alta calidad, sino que también están trazando una especie de mapa. Yo diría que es un mapa en el que lo insólito, repito, lo insólito, lo fantástico, lo siniestro, el terror, el horror, las pesadillas, lo onírico, están creando como un continente, se podría llamar así, están trazando un mapa de un continente en el que todos estos elementos se ponen a cocer a fuego lento, digamos, como si fueran alquimistas, y los están usando en distintas proporciones y a distintas medidas, y cada quien con sus propias recetas, para criticar a las partes más rancias de la sociedad en la que vivimos, las partes más obsoletas incluso de la realidad en la que vivimos, situaciones que ya no tendrían por qué estar vigentes, pero que sin embargo no solo están vigentes, sino que hasta han adquirido mayor fuerza. Quizás se deba también, o seguramente se debe también, a la crisis económica que termina permeando las formas de pensamiento y que terminan haciendo que la sociedad se replegue, y generalmente se repliega en lo más, pues sí, en lo menos incluyente, en lo más racista, en lo más clasista. Eso lo hemos visto ya exhibido. No es que no existiera antes, pero ahora creo que hay las herramientas para exhibirlo de manera muy clara, y me parece que sí, que estas mujeres lo están haciendo. No, con esto no quiero decir que los hombres no lo hagan o que no, las propuestas de ellos no sean interesantes. Simplemente creo que este otro punto de vista, porque obviamente es un punto de vista distinto, en el que se involucra una parte de la sociedad que ve al mundo de manera distinta por la constitución que tenemos, por el organismo que tenemos, por los roles que nos asignan la sociedad, por lo que se espera de nosotras, pues es una mirada distinta. Creo que es una mirada fresca, es una mirada que vale mucho la pena asomarse, y es una mirada que yo creo que tiene distintas profundidades y que se ha estado desarrollando cada vez de maneras más sutiles, y que está adquiriendo unas honduras deliciosas en las cuales yo creo que vale mucho la pena aventarse un buen clavado. Voy a mencionar algunas, seguramente me van a faltar muchas. Esta solamente es una pequeña muestra de lo que yo considero que vale mucho la pena leer. Y bueno, está Atenea Cruz, Lola Ancira, Cecilia Udave, Karen Chasek, Livia Brenda Castro, Daniela Tarazona,
Marta Riva Palacio, Andrea Chapela, Gabriela Damián Mirabate, y hay otras tantas que están ahí, que son, estas las menciono ahora porque son las generaciones que vienen empujando, y son también generaciones que yo creo que ya tuvieron o han tenido, como siempre ocurre, las generaciones van desarrollándose y van avanzando cada vez más. Entonces yo creo que ya también tienen menos ataduras y tienen un ojo más crítico, un ojo menos convencional. A pesar de que muchas de ellas, yo incluida y muchas otras, hayamos sido educadas pues en familias muy tradicionales, muy cerradas a lo que está ocurriendo finalmente en el mundo, creo que los pasos se van dando cada vez más amplios. Creo que se está recorriendo un camino todavía más largo, y eso hace que justamente las ficciones se atrevan pues a hacer unas críticas más profundas, a plantear historias más interesantes, y también, por supuesto, a poner en juego o a poner dentro de las escenas personajes más complejos, personajes con personalidades que antes era impensable que existieran en la literatura, porque siempre han existido en la vida real, y que no se abordaban porque pues no eran como muy atractivas. Y ahora no solamente son atractivas y las buscamos, sino que además empiezan a ser protagonistas de historias, como les decía, con complejidades muy diversas y con honduras muy profundas que seguramente van a disfrutar. Pues muchas gracias. Esto fue hablar un poco de lo siniestro en la literatura de mujeres, y espero que lo hayan disfrutado. Gobierno de México.